Viene un tema bien difícil, muy, muy difícil. Ya está en la línea telefónica nuestro compañero Paris Martínez. Él es periodista, colaborador de Animal Político y nos va a contar una historia que puede sonar a ficción, que puede sonar a una película estadounidense. Es el caso de dos niñas que fueron secuestradas en el mismo municipio, el mismo mes, incluso casi en la misma fecha, pero con 8 años de diferencia. El mismo modus operandi para secuestrar a estas niñas. Es el caso de Valeria y Carla, en Tlaxcala. Paris, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, un saludo. Pues efectivamente lo que exponemos hoy es el caso de Carla Juárez Tesmol, que es una niña de ya 12 años, cuando fue secuestrada en enero de 2013, tenía 11 años de edad. Digamos que su cumpleaños se dio con ella desaparecida o en cautiverio, y es una niña que desapareció en un municipio tlaxcalteca que se llama San Pablo del Monte, que fue identificado desde 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como uno de los principales lugares en donde operan bandas de lenones que se dedican a la explotación sexual comercial de niñas y mujeres, pero además a la trata de personas, es decir, al tráfico, secuestro y tráfico de estas niñas y mujeres para llevarlas bien fuera de Tlaxcala a otras entidades de la República, como pueden ser Puebla, Veracruz, Guanajuato, la Ciudad de México, Estado de México, o a Estados Unidos, a Arizona o Nueva York, en donde se han detectado víctimas de estas bandas. Bueno, el caso de Carla es alarmante no solo por el hecho de que esté desaparecida la niña, sino porque a la fecha las autoridades de Tlaxcala se han negado a iniciar una investigación formal por el delito de trata de personas, y por lo tanto no hay una búsqueda formal oficial de esta niña. Y lo que ha detonado, sí, es una búsqueda ciudadana encabezada por la familia de Carla, pero a quienes se han acercado en estos meses ya que ha durado la búsqueda, familiares de otras niñas que han sido víctimas del mismo delito, y lo que hoy presentamos en Animal Político es precisamente una comparación de un caso de 2008 ocurrido en el mismo municipio y como tú señalas, en circunstancias prácticamente idénticas, secuestros de niñas a plena luz del día, siguiendo más o menos el mismo modo de abordaje y de secuestro, y la historia de estas dos niñas nos permite también ver cómo a lo largo de los años la manera de reaccionar de las autoridades es prácticamente la misma, que es negando el hecho, ¿no? En el caso de la niña Valeria, que es un seudónimo que usamos para proteger su identidad, ella fue raptada en San Pablo del Monte cuando tenía 14 años en 2008, y por una distracción de sus captores ella logró huir al día siguiente de su secuestro, después de haber sufrido diversos ataques sexuales por parte de muchas personas. Ella logró escapar y finalmente fue atendida, digamos, por las autoridades, quienes concluyeron durante los exámenes psicológicos que le habían realizado que la niña se había ido con el novio. Esa fue la teoría oficial, por lo cual pues la misma familia terminó, digamos, doblemente victimizada, porque claro, además ellos acudieron en busca de ayuda y los pusieron como mentirosos. Y bueno, en el caso de Carla, lamentablemente, pues ella sigue desaparecida. A diferencia de Valeria pudo escapar, pues, ¿no? Carla sigue a la fecha desaparecida, ya suman más de 112 días desde su secuestro, y en este caso las autoridades, bueno, no nada más se han negado a iniciar una averiguación previa, sino que durante los acercamientos que han tenido con las autoridades, y lo que les han planteado es que la niña pues ya menstruaba, y entonces pues eso es prueba de que se ha de haber ido con el novio. Vamos, cosas absurdas. Indignante. Incluso
al cumplirse 2 meses de la desaparición de Carla, las autoridades dispusieron que un equipo canino participara en la investigación, pero en vez de salir a buscar rastros de Carla por la ruta por la cual ella salió el día de su desaparición, lo que hicieron fue buscar en el patio de su casa, en la presunción de que pues fue asesinada y enterrada ahí por sus padres, lo cual, nuevamente, como en el caso anterior, pues victimiza a la familia. La familia permitió que este equipo canino buscara y rastreara todo lo que quisiera, pero denunciaron, digamos, su indignación ante el hecho de que en vez de que estén buscando a la niña, los estén investigando a ellos, pues, ¿no? Claro, los están señalando. Estamos platicando con Paris Martínez, él es periodista colaborador del portal informativo Animal Político y nos comparte 2 casos paralelos que ocurrieron en San Pablo del Monte, Tlaxcala. 2 niñas fueron secuestradas en circunstancias muy parecidas, pero con 8 años de diferencia. Y una en 2008, el caso de Valeria. Ella tuvo la fortuna de liberarse de sus captores en una distracción. Sale de donde la tenían retenida y estaba muy cerca de la casa de su abuelita. Los papás, con el objetivo de evitar que esto siguiera ocurriendo, de que esta situación la vivieran otras niñas, acuden a denunciar. Y aquí vienen 2 puntos dramáticos que nos plantea Paris a través de la voz de las mamás de estas niñas. Paris, nos dices que en 2008, en Tlaxcala, ni siquiera se reconocía la trata de personas como un delito. Así es, este delito fue incluido, digamos, al Código Penal Estatal hasta el año siguiente, en 2009, pero bueno, el hecho de que haya sido incluido no representó realmente un nuevo abordaje de las autoridades hacia este fenómeno que en realidad tiene décadas, ¿no? Mira, hay un ejemplo. A partir del establecimiento de la alerta Amber en México, que fue en mayo de 2012, se inició, pues digamos, una contabilización de casos. Entre mayo de 2012 y diciembre de 2014, en Tlaxcala se denunciaron, digamos, desapariciones de menores de edad. 6 de ellos eran niños y 14 más son niñas. En el caso de los niños, todos fueron localizados, pero en el caso de las 14 niñas, siguen desaparecidas a la fecha. Entonces, el hecho de que existiera ya en el Código Penal el delito... Sí. Estamos perdiendo la comunicación con Paris Martínez, vamos a intentar restablecerla. Nos está explicando esta situación curiosa que a través de la investigación del caso de Valeria y Carla, él detectó que en un lapso... ya estamos con Paris. Nos explicabas esta diferencia. En un muestreo, pongámoslo con ese término, los niños que fueron reportados desaparecidos, pues los encontraron, pero a las niñas no. A las niñas no. Eso nos deja ver, un poco el perfil de la víctima. Claro. Pero además nos deja ver cómo el hecho de que en Tlaxcala existiera ya para ese momento un delito tipificado como trata de personas, tampoco impidió, ni detuvo, ni contuvo, ni disminuyó la incidencia de este tipo de casos. Esa es una estadística que llega a 2014. A la fecha, ni la Procuraduría Estatal ni la PGR han difundido información actualizada sobre la problemática de la trata en Tlaxcala. Y para eso también sirve de ejemplo el caso de Carla. Uh-huh. Carla es una niña desaparecida que, sin embargo, no fue incluida en esta estadística de la alerta Amber, porque las autoridades se negaron a emitir la alerta Amber y reconocerla. Mira, no dieron ninguna explicación, solo la presión de la familia que se empezó a manifestar en el estado, a realizar manifestaciones públicas en la vía pública para denunciar este hecho. Solo eso obligó a la autoridad de Tlaxcala a emitir la alerta Amber, pero pues ya fue nada más de trámite. Ocurrió 21 días después de que la niña desapareció. Y la alerta Amber es un protocolo de respuesta inmediata.
si, digamos, solo es útil si se aplica en las horas inmediatas posteriores a la desaparición de los menores de edad, ya que lo que busca es impedir que los niños sean extraídos de las entidades en donde fueron secuestrados. Entonces, digamos que en este caso le dieron las autoridades 21 días a quien se llevó a Carla para sacarla de Tlaxcala. Entonces, vamos, en realidad es una historia desalentadora por todos lados. Lo único que digamos, podría representar un signo positivo de todo esto es esta demostración de otras familias que en los años pasados han atravesado por esta misma crisis, que han sufrido esta misma omisión en la respuesta por parte de las autoridades, que en vez de investigar lo que ocurrió con sus hijas, criminalizó y victimizó nuevamente a las familias. Sí. Y el hecho de que este mismo drama las anime a solidarizarse con las familias que actualmente están sufriendo estos hechos, pues por lo menos es simbólico, pues, ¿no? No es el primer caso en el que ante hechos de violencia la única solidaridad que reciben las víctimas pues son de otras víctimas. Oye, París, y esto siempre me sacude, que tú retratas en el caso de Valeria y Carla, cómo las víctimas cuando denuncian sufren también agresiones por parte de las autoridades cuando toman sus declaraciones y cuando les realizan exámenes por abuso sexual. Valeria y su familia explican que llegaron, pongámosle, a las 6 de la tarde, que las recibieron hasta las 12. Y que la mamá lo reconoce y se siente culpable, que a la hora de realizarle exámenes a Valeria para determinar si fue víctima de abuso sexual, volvió a ser abusada sexualmente. Así es, ella equipara el trato que le dieron a su hija los peritos de la Procuraduría de Tlaxcala y pues con una nueva agresión sexual por todo lo que implicó, enumeraba ella. A la niña de 14 años que acaba de sufrir un hecho muy traumático y muy violento, la obligaron a desnudarse en frente de un sujeto desconocido para ella, que le hizo repetir desnuda su drama, y mientras él pues la auscultaba con sus manos, pues, ¿no? Y mientras esta persona desconocida para ella, pues nuevamente la invadía, digamos, claro, en su privacidad, en sus áreas privadas, no sé cómo plantearlo, pues, ¿no? Es decir, la mamá reconoce que no es que su hija haya sido nuevamente víctima de una violación sexual en los términos del Código Penal, pero el tipo de trato que le dan a la víctima es tan insensible que ni siquiera toma en cuenta eso, que a una niña que acaba de sufrir un ataque sexual tumultuario, no la puedes exponer de nuevo a una situación tan insensible como la que acabamos de platicar, pues, ¿no? Sí, y la mamá se arrepintió, ¿no?, de ir a denunciar. Efectivamente, de hecho eso fue lo que motivó en la mamá que no solo que se sintiera culpable de haber sometido a su hija a un nuevo escenario de violencia sexual, sino además arrepentida de haber acudido a las autoridades, lo cual pues es como si todas las teorías del Estado se pusieran de cabeza, pues, ¿no? No sé, es eso, lamentable, pero bueno, la idea de la familia también al exponer su caso es precisamente evidenciar que este tipo de situaciones no pueden continuar, no deben continuar. No deben continuar. Cuando ocurrió el caso de 2008, la actual procuradora era consejera jurídica del anterior gobernador, que era Héctor Ortiz. Actualmente, Alicia Fragoso, pues, brincó de la Consejería Jurídica a la Procuraduría Estatal. Y entonces, bueno, no nada más hay continuidad, digamos, en los procesos, hay continuidad en la impunidad, hay continuidad en los funcionarios que están encabezando este tipo de políticas omisas, en fin, ¿no? Y, París, nos han preguntado ¿por qué abordamos estos temas? Yo les digo que porque están ocurriendo en México y porque no podemos ignorarlos. ¿Tú qué respondes cuando te dicen, oye, París,
¿Por qué siempre con las víctimas y traes estos casos tan crudos que algunos sectores considerarían amarillistas? ¿Tú qué respondes? Bueno, es difícil. En lo personal considero que el abordaje no es amarillista porque no intenta exponer o explotar el interés del lector fuera del interés público. Claro. Vamos, no es que quiera hablarle a los lectores sobre cómo agredan a las niñas en México solo para que se regodeen en una escena, claro, no sé, hardcore. La intención es eso, como tú dices, visibilizar que esto ocurre en México, uh-huh. Eso ocurre aquí, ahorita, mientras la gente se está comiendo sus alimentos, no sé. En particular, en este momento en México hay un debate muy oportuno acerca de la violencia contra las mujeres. Muy oportuno porque la denuncia de casos lo que puso en evidencia no nada más es que los casos ocurrían, sino que hay un sector de la población que cree que no son tan graves o que lo que unos y unas consideran violencia, pues en realidad no lo es, que son exageraciones, etcétera. Entonces, me parece oportuno abordar estas temáticas en este momento para poder ayudar a quienes tienen esas concepciones a modificarlas, pues, en aras de llevar una vida pues, democrática, de convivencia, pues. Sí, ¿no? para cambiar la realidad. Está bien que todos tengamos derecho a pensar lo que querramos e incluso a tener pensamientos horribles dentro de nuestra mente, sí. pero eso no nos da derecho a argumentar. París, está el corte. Te agradecemos mucho. Muy buenas tardes.